estuvieron de acuerdo con nosotros en que tenemos muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Los vemos en la emergencia, los vemos en las unidades de cuidado intensivo y este es un fenómeno que se observa en el mundo. Miren cómo tenemos un incremento exponencial de los casos. Se estima que vamos a llegar a tener 77 millones de personas con esta enfermedad en el mundo. Y si no nos organizamos, si no pensamos que tiene que existir una manera diferente de atender a estos pacientes, que no puede funcionar que el paciente que llegó a urgencias de ahí se vaya y nadie lo siga, nadie gestione su caso, o que el paciente que se fue del hospital, si nadie está atento a hacerle un seguimiento multidisciplinario, pues definitivamente los recursos de los sistemas de salud nuestros no van a alcanzar para esto. Miren que en cardiología yo siempre he dicho que nosotros cambiamos la manera de morirse de las personas, ¿cierto? Antes la gente se moría de repente a los 40, a los 60, ¿cierto? Le dio un infarto y hasta ahí llegó. Pero en la medida que empezamos a volvernos muy buenos tratando síndromes coronarios agudos, operando a los niños, como vi varios de ustedes tienen la posibilidad de trabajar en servicios de cardiología pediátrica, poniendo válvulas percutáneas, lo que pasa es que cada vez la gente vive más años y como ya no se mueren del síndrome coronario, lo que nos quedan son las consecuencias del síndrome coronario, que es la disfunción ventricular. Miren, la semana pasada, cuando se presentaron las nuevas guías del síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología, uno de los comentarios que hacían es, si usted trabaja en un hospital donde usted atiende infartos, usted tiene que tener la infraestructura para manejar las complicaciones que vienen después de que un paciente sufre un infarto. Entre ellas, un programa de insuficiencia cardíaca. Entonces, miren que cada vez tenemos más respaldo respecto a que esto es importante. Bueno, esos son algunos datos poblacionales que quiero que recuerden. La prevalencia de la enfermedad es 1 a 2% en el mundo. 10% de los adultos mayores de 70 años tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca. 25 millones de personas viven en el mundo con esta enfermedad y adicionalmente cada año se presentan 550.000 nuevos casos por año. Esta es la estadística que nos dice cuál es el riesgo de que yo hoy, en el resto de mi vida, llegue a ser un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Miren, 30 a 40% según el estudio ARIC. Eso es súper alarmante porque eso quiere decir que 1 de cada 3 personas, en la medida que se vaya envejeciendo, puede llegar a desarrollar la enfermedad y 33% según el estudio de Rotterdam. La mortalidad definitivamente es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, mayor incluso que las de muchas patologías que nos preocupan muchísimo más, ¿cierto? Sin embargo, yo les puedo decir que nosotros, que estamos convencidos de que hay que empezar las terapias, listo, gracias, tempranamente, de que esos pacientes hay que correrles, como decimos nosotros, ¿cierto? Verlos, empezarles todas las terapias que le modifican el curso de la enfermedad, rehabilitarlos, educarlos, seguirlos. Cuando uno hace eso, estos números incluso son mucho mejores de lo que ustedes ven acá. Miren, les doy un ejemplo. Si uno pone en perspectiva qué significa tener insuficiencia cardíaca comparado con otras enfermedades, como tener cáncer de próstata o cáncer de mama, miren que la probabilidad de que una mujer a la que hoy yo le diagnostico cáncer de mama esté viva 5 años después es 98%. Pero si hoy yo le diagnostico insuficiencia cardíaca, 5 años después su probabilidad de estar viva es 50%. Entonces miren que es una enfermedad a la que no le hemos prestado la suficiente atención. Y recuerden que los pacientes se mueren de 2 causas. Cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca se pueden morir súbitamente, ¿cierto? Como ese señor al que la muerte le avisó que se parara la fecha que ya venía por él, eso no pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca, se mueren súbitamente y los que mejor están son los que se mueren, que eso es lo más triste, y se mueren de progresión de la enfermedad. Esos son como este señor que se está tomando la selfie ahí como pueden ver, esos son los pacientes que se mueren por falla de bomba, por insuficiencia cardíaca refractaria. Muy bien. Y el otro concepto importante es que recuerden que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva. Ese paciente que yo veo hoy y lo saqué del hospital compensado en buenas condiciones y yo me olvido de él, pues él va a hacer este camino, ¿cierto? Va a empezar a volver al hospital, se descompensa, ya no sale tan bien, la próxima vez va a estar más enfermo, la siguiente va a estar peor, hasta que ya va a llegar a la fase 4 y 5, donde tenemos que tomar decisiones difíciles, como si es un candidato a trasplante, a asistencia ventricular o a cuidados paliativos. Las hospitalizaciones son el problema más grande de esta enfermedad. Miren que estos pacientes vuelven al hospital durante el siguiente año hasta en el 83% de los casos, y esto es lo que más le vale a un sistema de salud. Miremos ahora por qué cada vez tenemos más casos de insuficiencia cardíaca. Miren, la expectativa de vida se ha incrementado
en referencia a los últimos años, no solamente en los países desarrollados, sino también en nuestros países. Miren cómo la gente cada vez vive más, las mujeres definitivamente viven más que los hombres, y esa es una cara que vemos mucho y es la mujer mayor que tiene insuficiencia cardíaca con función preservada. Yo digo que estamos mejor adaptadas para sobrevivir. Sigamos. Era solamente un chiste. Y en América Latina hemos visto esta realidad de la transición epidemiológica, ¿cierto? Cada vez es más frecuente ver pacientes obesos. Incluso en estos días yo conocí la campaña que tienen en México para combatir el sedentarismo y la obesidad, que me pareció muy, muy interesante porque tiene una música que es muy pegajosa. Entonces yo creo que el que oiga eso no se le va a olvidar que tiene que hacer algo. Recuerden que la enfermedad coronaria causa hasta el 70% de todos los casos, entonces miren que son dos enfermedades que van de la mano. Y definitivamente nuestra tasa de factores de riesgo es muy alta en América Latina. Diabetes en México es un factor de riesgo muy importante. Los colombianos somos los campeones de la cintura del perímetro abdominal grande, de la barriguita y además del colesterol alto. Y en otros países tenemos otros problemas como la hipertensión. Muy bien. Estos son los factores de riesgo que se han encontrado en América Latina, que definitivamente cuando uno mira esto ve que esto no va a parar porque cada vez tenemos más población sedentaria y con más sobrepeso. Y lo que podemos decir es que lo que nos espera con toda esta carga de factores de riesgo que tenemos en América Latina es que no va a parar la epidemia de casos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Además de eso, miren que han ido apareciendo otras causas con las que hemos tenido que empezar a trabajar, y es los pacientes que reciben tratamientos de cáncer. Esos pacientes están perfectos, curados, en remisión, linfomas, neoplasias hematológicas, cáncer de mama, pero resulta que a los 6 meses tienen una enfermedad peor, que es la insuficiencia cardíaca, con una mortalidad más alta que la que tenían inicialmente. Nosotros acá en el programa hemos tenido la posibilidad de tener 20 pacientes con cardiotoxicidad por quimioterapia en seguimiento, y es muy triste porque hace varios años ya los mandaban, cuando ya estaban ya no había nada, el corazón estaba ya malo, y lo que teníamos que hacer era empezar el tratamiento para mejorar síntomas. Ya los últimos casos que hemos tenido, ya como que se ha encendido la lucecita en los oncólogos y en el resto del personal de salud de que hay que hacer unas medidas preventivas para evitar que los pacientes lleguen allá. Entonces, miren, pasamos al tema de los costos. Los costos se han incrementado, pero lo que más vale de estas enfermedades, definitivamente, la siguiente, Adri, por favor, es lo que el paciente se gasta en hospitalizaciones recurrentes. Y yo creo que este es el argumento más fuerte a la hora de uno presentarle este proyecto a un hospital, y es que yo me puedo ahorrar todas esas veces que el paciente se vuelve a hospitalizar, se volvió a hospitalizar. Eso es algo clave. Si yo trabajo en un hospital público, bueno, muchas veces el argumento importante es que esto permite que yo me vuelva más eficiente. Si yo hago que este paciente no se esté hospitalizando de forma recurrente, yo voy a liberar camas que puedo utilizar en tratar otras patologías. Si yo soy, por ejemplo, un hospital privado, ustedes me van a decir, no, pero es que el hospital privado gana por tener el paciente ahí acostado. Pero miren, estas hospitalizaciones no son un negocio para un hospital, porque el paciente el primer día que llega gasta, porque se le hacen exámenes, pero después del segundo día es un paciente que no tiene ya muchos exámenes de control, solo algo de laboratorio. Lo que recibe de medicación venosa no es mucho, diuréticos y de resto medicación oral. Entonces, para un hospital es más negocio tener este paciente en un programa donde va a querer estar fidelizado al hospital y va a tener todo con el hospital, el eco, la rehabilitación cardíaca, los exámenes, ahí está mi doctor. Entonces es un modelo diferente de negocios para los hospitales privados. Muy bien. Estas son las 3 caras de la insuficiencia cardíaca: los pacientes agudos, los crónicos y los que tienen función preservada, que esa es quizá la primera de las clasificaciones que yo quiero que recuerden, que es el tema central de esta conferencia. De los agudos, que quiero que recuerden, que son los pacientes que tienen mayor tasa de eventos. Si yo hoy vine al hospital con edema, estuve hospitalizado y me fui a mi casa, mi riesgo de volver al hospital durante el último año es el más alto. Diferente al paciente que va a la consulta, está estable, no ha tenido muchas hospitalizaciones, ese paciente va a tener una frecuencia menor de eventos. Y yo quiero que recuerden eso porque por eso es muy importante enfocarse en los propios pacientes de insuficiencia cardíaca que surgen del hospital donde uno trabaja. Ir y trazar ese paciente que llegó y se hospitalizó con este diagnóstico para meterlo en el programa al alta. Sigamos. Bueno, quería mostrarles entonces que en la medida en que el paciente esté más días hospitalizado, mayor es su riesgo de morirse.
Y definitivamente, miren que el uso que se hace de terapias adecuadas en el mundo no es el ideal con este tipo de pacientes. Muy bien. La insuficiencia cardíaca con función preservada es el típico abuelo que llega con disnea, le hacen el eco, 60%, que muchas veces son pacientes que pasan como inadvertidos y se quedan como en un limbo, ¿cierto? Piensan, no, eso debe ser una disnea pulmonar, lo ve el neumólogo y dice, no, no son los pulmones, vuelve al cardiólogo. No, no, eso tampoco es el corazón porque tiene 60%. Ese es un reto más importante porque estos pacientes se hospitalizan muchísimo, pero se hospitalizan de causas no cardiovasculares. Esto quiere decir crisis hipertensiva, diabetes no controlada, fibrilación auricular rápida, enfermedad renal agudizada. Entonces miren que es un paciente que amerita un programa también multidisciplinario porque en promedio tienen 4 comorbilidades. Y si yo no le manejo todo, si yo no lo veo como un conjunto, pues ese paciente no va a ser exitoso en la gestión de su caso. Entonces miren que en América Latina definitivamente sí tenemos insuficiencia cardíaca, simplemente tenemos algunas diferencias con lo que se reporta en el resto del mundo. Pasemos a la siguiente. Tenemos una etiología heterogénea. Miren, en nuestros países latinoamericanos, si la población es de bajos recursos económicos, la causa número 1 es la hipertensión. Si es población de altos recursos económicos que tiene mayor acceso, digamos que a más cosas, la principal causa es la enfermedad coronaria. Muy bien. Y además tenemos otras causas que no tienen en otras partes del mundo. Acuérdense que tenemos pacientes con enfermedad de Chagas, todavía tenemos secuelas de fiebre reumática. Pasemos a la siguiente. Y este estudio es muy interesante, se llama el INTER-CHF, que quizá es como el primer estudio que trató de mirar qué pasaba en 800 pacientes de diferentes países de la región. Y yo quiero mostrarles cómo la causa de la insuficiencia cardíaca es mixta, tenemos todavía muchos pacientes que tienen otras causas, parece ser que la enfermedad coronaria no es la mayoría de los casos en nuestros países, sigamos. Y algo muy triste es que los pacientes en promedio han tenido varias hospitalizaciones cuando son identificados y el promedio de edad, miren que está en 67 años en América Latina. Muy bien. Uso de terapias en ese estudio, muy malo. Miren que el uso de medicamentos como los betabloqueadores solamente estuvo en el 73%, los IECAS y los ARA2 suman más o menos 70%, los antagonistas de la aldosterona 55%. Entonces es un llamado de atención de que todavía tenemos mucho que hacer, de capacitar, de hacer conciencia de la enfermedad y que los médicos entiendan la importancia de tratar bien la insuficiencia cardíaca. Como ya ustedes mencionaban, en muchos países no existen los programas, en otros tenemos programas, pero tenemos tantos pacientes que no es suficiente y tenemos que seguir creciendo. Entonces miren, esta es la visión. Ahora que me hiciste el comentario de que los doctores piensan que no, que ya se van a morir, que no hay nada que hacer, bueno, quizás que el mensaje que le hemos dado al grupo médico es un mensaje un poquito negativo, como mira, es una enfermedad de la que la gente se muere mucho, es peor que el cáncer, entonces la gente puede pensar, bueno, no, apague y vámonos, ¿cierto? Pero yo creo que este es el mensaje actual. Miren, es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir si yo controlo factores de riesgo y si yo la diagnostico de forma temprana. Y segundo mensaje, es una enfermedad en la cual yo puedo prevenir la progresión de la enfermedad. Yo creo que este es el mensaje que nosotros tenemos que enviarle a los colegas para que ellos entiendan que sí hay mucho por hacer. Muy bien. Estos son los estadios A, B, C y D de la insuficiencia cardíaca. Recuerden A, pacientes en riesgo. B, el que tiene disfunción ventricular pero no tiene síntomas de la enfermedad. Es el típico caso del paciente que se infartó y salió con 45-50%, pero no se ahoga, no se hincha, está perfecto. Ese es un paciente B. El C es el que ya desarrolla síntomas y tiene alteración de la función. Y recuerden que cuando hablamos de alteración estructural hablamos no solo de la fracción de eyección, también hablamos de la función diastólica, porque ahí están también los pacientes de insuficiencia cardíaca con función preservada. Y D es el paciente que tiene síntomas en reposo. Muy bien. Entonces, como ya les mostré, esta es la nueva pandemia del siglo XXI, la insuficiencia cardíaca. Y la definición actual incluye que yo tengo que tener síntomas y además alteración estructural. Yo tengo que tener esas dos cosas. Y en dos situaciones que les voy a mostrar también es necesario que yo tenga medición de los péptidos natriuréticos. Estos son los síntomas y signos de la enfermedad. Miren que es una enfermedad en la cual tenemos que batallar con una constelación de cosas que si no pensamos en ella probablemente se nos va a escapar. Yo les pongo un ejemplo. La fatiga es un síntoma de insuficiencia cardíaca.
¿Cuántos pacientes pasan todos los días frente al consultorio porque no pueden hacer lo que hacían antes? Están muy fatigados, muy cansados y pasan por un montón de diagnósticos antes de llegar a pensar que tienen insuficiencia cardíaca. La tos, el dolor en el hipocondrio derecho. Esto es un síntoma muy común en pacientes jóvenes. Como no hacen edema periférico sino edema central, se les hincha el hígado y lo que les duele es el hipocondrio derecho, no toleran los alimentos, se distienden y miren, es un síntoma de la enfermedad. La pérdida del apetito, la saciedad precoz, la alteración del estado mental. Miren que es una constelación de signos y síntomas que si yo no lo pienso no voy a llegar al diagnóstico. Y los signos definitivamente también, miren que hay varios de ellos que son inespecíficos, unos muy específicos como encontrarse un S3 o un S4, o si yo me encuentro que un paciente tiene ingurgitación yugular, ascitis y edemas, eso también aumenta la probabilidad de que el diagnóstico sea insuficiencia cardíaca. Muy bien. Esta es la clasificación de la que yo les hablaba. Miren que tenemos entonces 3 grupos de pacientes. Función reducida, según las guías del 2016, implica que el paciente tenga menos de 40% de fracción de eyección y signos y síntomas. Ahí ya tengo el diagnóstico de la enfermedad. Pero si el paciente está entre 41 y 60, entonces tenemos 2 divisiones. Los pacientes en rango medio, que son de 41 a 49%, y de función preservada más del 50%. Pero miren que a estos de rango medio y preservados hay que adicionarles un criterio más, y es que tengan los péptidos natriuréticos elevados. El BNP por encima de 35 y el NT-proBNP por encima de 125. Y como muchos de estos pacientes tienen un eco normal entre comillas, porque casi todo el mundo llega y mira el informe y dice, ay, 60%. ¿Quién de ustedes es la que trabaja en eco? Tú, ¿cierto? La mayoría de los doctores llegan, miran el informe, 60%, se acabó, ¿cierto? Pero no, mira que tú puedes tener 60% y tener insuficiencia cardíaca con función preservada. Si tú tienes al menos uno de los siguientes parámetros. Tu volumen indexado de la aurícula, el anterior, volumen indexado de la aurícula izquierda por encima de 34, o sea, tener dilatación auricular, o tener aumentada la masa ventricular, más de 115 en los hombres y más de 95 en las mujeres, o tener alterado el patrón de la función diastólica, que es lo que te reporta el ecografista. Entonces miren que para rango medio y función preservada yo necesito los péptidos y mirar si es sobre todo en los preservados, si además de tener más de 50% cumple con alguno de estos parámetros. Muy bien. Este es el enfoque general de los pacientes. El estudio empieza siempre con un electro y una placa de tórax. Si el electro es normal, poco probable que sea insuficiencia cardíaca. Ya yo necesito mirar a ver qué otro diagnóstico diferencial puede ser. Si la placa de tórax es normal, ya tengo que mirar otros diagnósticos diferenciales, o me puedo encontrar una placa como esta donde vemos un corazón que no le cabe en el pecho al paciente y me va a hacer sospechar que tengo que pasar a un examen adicional. Sigamos. Entonces, ¿cuál es ese examen adicional? Yo ya conversé con el paciente, ya lo revisé, ya le tomé el electro, ya vi que el electro era anormal. Si yo tengo péptidos natriuréticos, yo puedo medirlos, porque los péptidos me ayudan a descartar la enfermedad cuando los valores son menos de 35 para el BNP o menos de 125 para el NT-proBNP. O si yo no tengo los péptidos, yo puedo pasar al eco. Si yo tengo los péptidos y los péptidos están por encima de esos puntos de corte, también debo pasar al eco. Y con esto ya confirmo el diagnóstico de la enfermedad. Muy bien, esta es entonces, ya les había mostrado la clasificación A, B, C y D. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Muy bien. El siguiente punto es mirar cuál es la clasificación de Nueva York. Esto es clave porque casi todos los tratamientos se basan en la clasificación de Nueva York. Yo necesito mirar si el paciente es NIHA 1, 2, 3 o 4 para mirar qué está indicado en cada uno de los casos. Preguntas muy simples. Señor, ¿usted es capaz de salir a caminar y no se ahoga? Sube las escalas y se siente bien. Puede subir una pendiente y no se siente para nada mal. Clase funcional 1. 2. Cuando ya tiene que subir unas escaleras o subir una cuesta, siente dificultad para respirar. NIHA 2. NIHA 3. Cuando usted camina en plano, cuando tiene que caminar más de 2 cuadras, ya siente dificultad para respirar. Es clasificación 3. Y 4 es el paciente que tiene síntomas en reposo. Muy bien. Siempre miramos qué podemos corregir, miramos a ese paciente a ver qué está mal. Esta mañana algunas de ustedes me preguntaban, ¿tienen pacientes con cardiopatía por tóxicos? Sí,
jóvenes que consumen cocaína, hay que mirar, a ver, alcohol, ¿cierto? Hay algo que está causando la alteración de la función que podamos corregir, vamos a hacer eso. O es una valvulopatía que tiene indicación quirúrgica, vamos a tratarla. O es una fibrilación auricular rápida, vamos a tratarla. Muy bien. Ya para concluir, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de alta prevalencia, como les mostré, afecta el 2% de la población mundial y se espera un incremento exponencial de los casos. Muchas gracias.